muchas gracias por acompañarnos esta mañana. La mesa esta es un poco la prueba de la hospitalidad de la que hablaba Norma, porque surgió justamente como inquietud de tener un espacio para seguir debatiendo algunos temas que el año pasado, cuando compilamos un libro con la colaboración de nuestros colegas sobre temas de comunicación pública, surgieron dos conclusiones que me parecía que merecían seguir revisándose, sobre todo en un año como este, un año electoral. Una es que... muy bien, gracias, menos mal que estás. Eso de una es que, a pesar de que el debate, es cierto que ahora estamos hablando mucho más de medios, de comunicación, de periodismo, pero pareciera que hay como posiciones antagónicas y que no hay puntos de acuerdo. La experiencia del libro fue que personas que en apariencia estaban en medios opuestos, en universidades que podrían estar en escalas distintas de valores, coincidían en ciertas cuestiones comunes acerca de cómo había que mejorar la comunicación pública, cómo se podía mejorar. Y la otra conclusión es que se gasta muchísimo más que se gastaba hace 10 años, muchísimo más que hace 20 años, y la conclusión es que no necesariamente los ciudadanos estamos mejor comunicados que hace 10 años atrás. ¿Y en qué se gasta? Estamos gastando además una cifra que cuando la repito por ahí no me cree, me dice, no, de verdad, que es varios millones por día, si se suman todas las administraciones. Lo más curioso es que me tocó la semana pasada entrevistarlo a Braga Menéndez, un personaje muy, muy cercano a toda a la comunicación presidencial, y cuando yo le decía que el año pasado se habían gastado, de acuerdo al informe del propio gobierno, 680 millones, me decía, nena, no puede ser. Yo no me podía pelear con él porque me llamaba nena y le estaba muy agradecido. Pero me decía, no puede ser, hay cosas que se quedan abajo de la mesa. ¿Cómo? Y me decía, sí, porque no se puede estar gastando. Si no se ven esos. Nosotros el año pasado hicimos 140 avisos y no se ven esos avisos. Con lo cual me quedé mucho más preocupada que antes de que me dijera nena. Pero bueno, yo no voy a hablar más porque tenemos unos panelistas destacadísimos que iré presentando en el orden de su intervención. Y la idea es que abra la mesa Omar Rincón. Omar es profesor de la Universidad de los Andes y es el director del Centro de Competencia de Comunicación de América Latina de la Fundación Friedrich Hebert, que recomiendo visitar porque tiene un montón de publicaciones muy interesantes todas, sobre todo una colección que también dirige Omar, cuyo último título es Vamos a portarnos mal, un libro con ese nombre y de protesta social merece ser bajado rápidamente. Bueno, Omar. Sí, además Calle 13, que es el nombre del título, invita a que todo se puede piratear, entonces, claro que estoy en un sitio que no se debe decir eso. Entonces, muchas gracias aquí a la senadora y a ustedes por estar aquí, y a los compañeros de mesa, a María, que hace rato no la veía, muchas gracias a Silvia por lo del libro, a Adriana. Pues yo voy a hacer como un marco muy breve, porque creo que la senadora planteó el asunto con la palabra que supuestamente estamos en una democracia confusa. Y creo que en América Latina lo que nosotros vemos es que sí estamos voy a recordar una cosa. A Fidel Castro una vez le preguntaron que por qué no ponía la democracia en Cuba. Y él dijo que no la ponía en Cuba todavía porque estaba estudiando cuál ponía, si la boliviana, la ecuatoriana, la argentina, la colombiana, y que no había decidido cuál le funcionaba mejor. Y tiene un poco que ver con eso de la democracia confusa, porque si hay una palabra que se usa mucho en América Latina es que todo se hace en nombre de la democracia, o sea, esto es clarísimo. Y yo creo que esa confusión es buena en algunas partes y mala en otras, digamos, la democracia en América Latina, digamos, tampoco anda tan mal, anda bien en el sentido de que ha funcionado como metáfora de movilidad social. En este momento tenemos guerrilleros, mujeres, curas, gamonales, una cantidad de gente en el poder, o sea, que la democracia sí funciona, o sea, esa idea de que todos podemos llegar a ser presidentes creo que funciona, o sea, está clarísimo que en ese sentido la democracia ha sido buena.
Lo que no está tan buena es en la otra parte que plantea la senadora, y es que la democracia en América Latina y sobre todo el poder se volvió una cosa que pues está practicándose, que Adriana también mencionaba en todos los estudios nuestros, es que ahora habitamos el Estado comunicador. O sea, no se gobierna sino se comunica. O sea, se hace todo para comunicar y nada para gobernar. Entonces esto es una cosa lamentable, porque antes íbamos a la política era la que determinaba la comunicación y ahora la comunicación es la que determina la política. O sea, cambió totalmente el asunto. Y para nosotros los comunicadores es como bueno porque estamos de moda, pero para la democracia no es tan bueno porque la democracia consiste en otras cosas distintas a comunicar solamente. En este estado comunicador han pasado cosas súper interesantes en América Latina. La que menciona Adriana es una, que es la cantidad de gasto que hay. Se gasta más que en cultura, se gasta más que en una cantidad de segmentos. Pero la segunda, que es gravísima en el periodismo, es que ahora los mejores periodistas están trabajando en el gobierno. Entonces, en toda América Latina, en Ecuador, yo preguntaba el otro día, pero con todos los que están quedando desempleados, ¿para dónde van? Al gobierno. O sea, los gobiernos se han vuelto hiper profesionales en hacer periodismo. O sea, es una cosa que también es lamentable, ¿no? Porque realmente ellos lo están haciendo bien. O sea, en Colombia, por poner un caso, en el Ministerio de Cultura hay más periodistas que todos los periodistas que cubren cultura en Colombia. Entonces esto ya es una periodista de cultura una vez dijo en una rueda como esta, dijo, a mí nunca me han publicado tanto como ahora que estoy en el Ministerio de Cultura. O sea, esto ya demuestra un poco que estamos en una cosa hiperprofesional del Estado comunicador, y me parece que esto, pues, ustedes aquí en Argentina lo viven también, entonces no me voy a demorar mucho en eso. Pero hay dos elementos adicionales a eso que me gustaría decir. Un segundo elemento adicional que me he puesto a pensar en estos días es, basado en el caso colombiano, es por qué al presidente Uribe, si le fue tan mal en la prensa escrita, porque los escándalos de él son por prensa escrita, si supuestamente la opinión pública lo criticaba tanto, ¿por qué su rating es de 70%? Entonces decíamos, ¿por qué no le pasa nada? En Colombia llamamos eso efecto teflón, y efecto teflón es que nada le pasa, o sea, nada le pega, no. Y tiene escándalos de derechos humanos, de cantidad de cosas, pero nada le pega, pero escándalos de todo tipo, de corrupción, derechos humanos, de libertad de información, nada le pega. Y lo que descubrimos es que en su estrategia de comunicación a él le importa cero la prensa escrita. O sea, el mundo de la opinión pública ilustrada no le interesa, no da entrevistas para ahí, no publica, no escribe, no sale por ahí, no le interesa prácticamente nada. Pero en cambio estaba muy interesado en lo que es la televisión y lo que es la radio. Y la televisión y la radio, él por ejemplo hablaba todos los días 1 hora con una radio colombiana de provincia. Entonces estaba todo el tiempo conectado por ese lado. Entonces uno aparentemente estamos en el cruce de dos opiniones públicas, una opinión pública ilustrada y una opinión pública popular. Y los políticos saben llegarle a la popular, y a la ilustrada únicamente la provocan para generar discusiones, para tenerla ocupada. Y en esta medida, pues uno comienza a pensarse si no tenemos que volver a repensar qué es lo que es la esfera pública y la opinión pública, porque de pronto estamos hablando de unas cosas que no la creemos entre nosotros nada más y no funciona para eso. Dicho esto, cuando me pongo a estudiar qué es lo que pasa en América Latina, descubrimos, esto que voy a decir es como muy light, pero hay que decirlo, y es que la mejor forma para entender qué es lo que pasa con los medios de comunicación y con los estados comunicadores en América Latina y con nuestros presidentes y presidentas, es que la de la teoría política no funciona. Por eso si traemos a Sartori, pues todo es confuso, todo es telepolítica, todo está mal. Pero si traemos otras teorías distintas, para explicar eso funciona. Entonces yo he traído la teoría de la telenovela. Entonces digo que la mejor forma de explicar la política en América Latina hoy es de la telenovela y del melodrama, que de ahí hace mucho sentido. O sea, una telenovela es, técnicamente hablando, es mujer pura salva hombre equivocado. Y entonces eso es todo lo que pasa en una telenovela, esa hipótesis narrativa, ¿sí? Es la base. Entonces, esto es, por ejemplo, presidente Correa puro salva pueblo equivocado Ecuador. Presidente puro Uribe salva pueblo equivocado Colombia. Presidenta Cristina pura salva pueblo equivocado argentino. Entonces es un acto de amor lo que hacen, no es un acto de gobierno. Entonces básicamente nos aman mucho, y entonces todo el tiempo consiste en que quieren demostrarnos cómo nos aman. Entonces por eso nos aman
dándonos subsidios, nos aman visitándonos, nos aman hablando con nosotros, nos aman defendiéndonos, nos aman abrazándonos, por eso la pasan en el barrio, la pasan en la villa, la pasan diciendo cosas, la pasan inaugurando cosas, y aunque ustedes no me lo crean, al finalizar el mandato Uribe, eso lo pueden buscar por YouTube, por qué parte aparece, el expresidente Uribe le dijo a los alcaldes reunidos en Colombia, a los 1.200 alcaldes de Colombia reunidos en un auditorio gigante, espero que el próximo presidente los quiera la mitad de lo que yo los quise. No les dijo, los apoye, les dé economía, les dé dinero, no, les di eso. Si ustedes van al presidente Chávez, viene el último discurso que hizo antes de la última elección, él lo que le dice es, yo lo que le ofrezco y le he demostrado al pueblo venezolano es que lo amo. Y que yo por este amor soy capaz de hacerme matar. O sea, se dan cuenta, desde ahí comienza a aparecer una cosa que es fantástica, porque basado en eso, cuando tú le preguntas el rating de las encuestas, ¿qué miden? El amor del pueblo por el héroe. No mide otra cosa. Eso no mide si estoy gobernando bien o mal, porque cuando le preguntan, ¿y cómo está el gobierno? Entonces, el gobierno mal, pero el amor tuyo bien. Entonces, es una cosa como que funciona. Y lo otro que hacen es que bajo ese principio de la telenovela y del melodrama, la comunicación es usada como una lucha contra los villanos. ¿Ve? Porque es el que se mete con mi heroína, que yo voy a hacerme matar por ella, y entonces por eso es una lógica de confrontación. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Y por eso esa lucha de confrontación funciona perfectamente. El cuarto punto, y con esto termino, es que en esto lo que hemos descubierto es que hay con los medios sobre todo, hay una lucha por el relato de la democracia y por la hegemonía política entre gobierno y medios de comunicación. Y esa es una lucha por el relato hegemónico, y en eso consiste. Es una lucha, ¿quién domina ese relato? Y creo que los medios cometimos un error que ya hoy en día no sabemos cómo salirnos de eso, que nosotros los medios decidimos, los periodistas, hablar mal del Senado, hablar mal de los legisladores, hablar mal de la justicia, hablar mal de todo, hablar de los políticos, de los partidos. Hablamos tan mal de todos y los únicos buenos éramos nosotros, los medios. Y el resto eran malos. Entonces la gente ya piensa que sí, los políticos son malos, todos, los partidos son todos malos, la justicia no sirve, y los periodistas éramos los buenos. Nosotros reemplazábamos a partidos políticos, a jueces, a todo. Pero llegó un punto en que estos nuevos presidentes y presidentas nos metieron como parte del problema. Entonces, no son solamente los partidos políticos, no solamente la justicia, sino también los medios y también los periodistas. Entonces, hacemos paquete del paquete que hay que cambiar, del paquete que estamos en eso. Entonces, por eso entramos en la lucha por el relato y nos han vuelto la oposición política. O sea, los medios han dejado de ser escenarios de la democracia para volverse actores políticos y reemplazar a los partidos en la lucha con los gobiernos, y eso nos ha llevado a que hagamos un papel desastroso, y por eso planteo lo último que está en el libro, esa es la última idea, que yo creo que hoy en día hay que comenzar a diferenciar entre medios de comunicación y periodistas, porque esta cosa, ese matrimonio no funciona. O sea, eso de que los periodistas somos casados con, nosotros decíamos, mucho gusto Omar Rincón del Tiempo, éramos como si fuéramos casados, ¿verdad? Mucho gusto Pedro Pérez del Espectador, o sea, le poníamos el de una vez, eras casado con los medios. Y diferenciamos. Yo creo que hay que comenzar a diferenciar que los periodistas no somos los medios, y que los medios están en una lógica de negocio y de actuación política, pero que los periodistas no. Y con eso me atrevería a decir que, por ejemplo, en el caso de Argentina y de Colombia, estoy segurísimo, tenemos mejores periodistas que medios. O sea, los periodistas hay bastante, yo le puedo mencionar 15, 20 periodistas excelentes de la Argentina, y uno no podría hacer lo mismo con los medios. Entonces, eso se puede hacer en Colombia. Entonces, que hay que comenzar a hacer ese tipo de cosas. Y por eso concluyo en lo último, que tiene que ver con la ley de medios y con todo este tipo de cosas, y es que por esas razones que he explicado hasta ahora, es que la libertad de información se volvió la cancha del debate político en América Latina. O sea, la libertad de información dejó de ser un derecho, dejó de ser una ley, dejó de ser eso, y se volvió una cancha donde se está jugando la lucha por el relato hegemónico de la democracia en América Latina. O sea, no estamos hablando de libertad de información, estamos hablando de una lucha política en la que la libertad de información es la base de esa. Entonces, por eso termino diciendo que tal vez no estemos en una democracia confusa, sino que es una democracia confusa desde lo político, pero es una democracia seductora desde el melodrama. Muchas gracias.